Un saludo para todos, mi nombre es Héctor Steven Gómez, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para este curso Enfoques Curriculares, nuestra tutora María Elena Rivas. Esta es una ponencia sobre la manera en la que el inglés debería ser enseñado en un país hispanohablante. Le he dado como nombre, el inglés debe ser enseñado como una herramienta para jugar. Así que empecemos. Y quiero iniciar esta ponencia abordando el tema de la enseñanza tradicional versus la de ahora. ¿Qué nos espera? A través de los años hemos visto que la educación ha tenido una evolución. Sin embargo, recordemos de los años 90 cómo era un aula de clase y veamos cómo es un aula de clase hoy en día. Y lo único que ha evolucionado ha sido que ya no tenemos un tablero verde con tiza, sino un tablero blanco con marcadores. Porque seguimos sentándonos en unas hileras, en unos puestos, y la enseñanza sigue siendo la misma y no hemos obtenido esos resultados significativos, sobre todo hoy en día que el aprendizaje de una lengua extranjera resulta de vital importancia para todos, para abrirnos puertas, para eh, una mejor oportunidad de trabajo y demás. Entonces, esa evolución educativa, a pesar de que durante los años ha venido mejorando y nos ha brindado nuevas estrategias, nuevos modelos de aprendizaje, no ha sido del todo algo que se demuestra significativo para todos. La llegada de las herramientas web 2.0 a la educación de hoy en día ha abierto un sinnúmero de escenarios y nos ha permitido migrar a la virtualidad de manera significativa, de manera muy eficiente. Sin embargo, la emergencia sanitaria que inicia en el 2020 nos demuestra de que no estábamos preparados para esta situación. Entonces, con esta emergencia sanitaria, muchas instituciones tuvieron que cerrar sus puertas por un tiempo mientras se empezaban a adaptar a esta situación. Muchos alumnos dejaron de lado sus clases por unos meses mientras esto sucedía, dándonos una deserción escolar parcial de esta situación, porque los niños perdieron horas de clase, tiempo en las clases, no estuvieron en una presencialidad en la educación durante casi un año. Después de esto, se adaptan los colegios a la virtualidad, migran a estos escenarios virtuales y es donde empieza un nuevo ciclo en la educación. Aquí podemos ver que la incorporación de estos escenarios virtuales a la práctica pedagógica trajo infinidades de beneficios. Incluso la incorporación de las TIC en ella ha permitido que se creen nuevos escenarios mucho más versátiles y llegar a muchos más niños con la educación, a pesar de que sea de manera virtual. Y entendemos que en muchos sectores la conexión a Internet no es la mejor o que no es posible. Sin embargo, la educación al migrar a la virtualidad abre un sinnúmero de oportunidades a muchos que por sus trabajos, por demás situaciones, no podían acercarse a una institución presencial. Y esto es una oportunidad increíble. Con esta emergencia sanitaria que nace en el 2020, sale a relucir mucho el rol del docente. El rol del docente se posiciona en los primeros puestos de una sociedad que los necesita realmente, porque son los encargados de generar un desarrollo significativo en una sociedad. ¿Sí? Entonces, a pesar de que se demuestra la importancia de este rol como docente, es necesario que se actualicen los conocimientos. En esta pandemia vimos que muchos docentes no estaban preparados tampoco para esto, que no utilizaban estas herramientas tecnológicas y que estaban acostumbrados a esa enseñanza tradicional en un aula de clase y teníamos fosilizado ya ese concepto y al momento de tener que migrar a la virtualidad fue en parte frustrante para muchos, ¿sí? Porque vimos incluso en videos que no tenían esa capacitación, no tenían ese conocimiento directo del cómo vamos a utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar la clase.
¿sí? Ya que tenían fosilizado el conocimiento de que había una sola manera tradicional de emplear o desarrollar un aula de clase, una lección en un aula de clase. Sin embargo, la didáctica educativa, este es un concepto que debemos tener en cuenta para abordar el tema que nos ocupa en este momento. De la Torre en 1993 nos dice que la didáctica es una disciplina reflexivo-aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente organizados. Y entonces aquí quiero hacer énfasis al concepto que relacionan ahí en esta cita, reflexivo aplicativa. Al tener un contexto aplicativo es donde los alumnos van a apropiar ese conocimiento, lo van a poner en práctica a través de diferentes maneras. Entonces hablamos nosotros de las inteligencias múltiples, de cómo ellos adquieren el conocimiento y cómo se les facilita. Cuando tocamos el tema de la didáctica educativa, es necesario hablar de especialización didáctica y calificación pedagógica, que esto en resumen nos habla de elegir el material correcto para una población correcta. ¿Sí? En la especialización didáctica vamos a encontrar diferentes alternativas para llevar ese conocimiento y ayudarlos a construirlo. ¿Sí? Mientras que la calificación pedagógica nos va a poder permitir determinar esos fenómenos educativos que distinguen la formación, que nos habla de cualidades, dificultades, fortalezas que vamos a encontrar en la población y cómo resolverlas. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que los alumnos necesitan adquirir la esencia de lo aprendido. No es solamente transmitirles conocimiento, sino que este conocimiento sea significativo para ellos y que puedan adaptarlo a su día a día. Y es aquí donde relaciona el aprender inglés jugando, un modelo de aprendizaje significativo que resulta eficiente en edades tempranas, porque podemos utilizar esos intereses de ellos como niños, que es el juego, la diversión, mientras van aprendiendo. Esto hace que ese ciclo de aprendizaje sea mucho más rápido, mucho más fluido, muy versátil, mientras se desarrollan cualidades como su imaginación, su creatividad, a la vez que van aprendiendo, en este caso, una lengua extranjera. Es por esto que el aprendizaje del inglés o de una lengua extranjera resulta más rápido, más eficiente en niños que en adultos, porque como adultos estamos pensando todo el tiempo en la gramática, en conceptos, en estructuras, mientras que el niño solamente quiere comunicarse, quiere buscar la forma de comunicarse con los demás, y es por esto que este ciclo resulta muy fluido. Aquí es donde debemos tener en cuenta que los docentes, como líderes de este proceso, que es quienes les brindan esas herramientas a los alumnos, deben apoyarlos en la creatividad, en la construcción de estas competencias ciudadanas. Y cuando hablamos de competencias ciudadanas, nos relacionamos a el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la convivencia entre ellos. Y esto hace que la educación sea muy versátil, muy práctica y muy divertida para ellos. Pero todo esto tenemos que encerrarlo en la apropiación del currículo y su adaptación, porque al incluir esta dinámica debemos cambiar una forma de pensar, una estructura fosilizada que se tiene en el país de cómo es la manera correcta de enseñar. Tenemos como cita de la Ley General el artículo 76 que nos habla del currículo, nos da un concepto que, a pesar de que no hay un concepto muy concreto de qué es el currículo, quiero hacer énfasis es en el artículo número 77 que nos relaciona la autonomía escolar. La autonomía escolar es aquí donde los docentes, los directivos tienen esa relevancia, porque les permite esa flexibilidad y versatilidad en el emplear recursos digitales, educativos, estrategias y demás actividades que les permitan a ellos contribuir en ese ciclo de aprendizaje que lo hace muy valioso.
Entonces, esto es algo importante y a pesar de que la Ley General de la Educación nos respalda en la flexibilidad, en esa autonomía escolar para crear su propio currículo, es donde debería ser incluido para poderlo mostrar de una manera diferente, sobre todo en niños. El aprender jugando en niños, sin embargo en adultos también se puede, obviamente con otras actividades, con otra dinámica. Sin embargo, es cambiar ese concepto tradicional, de ese concepto enciclopédico de alinearnos en un salón de clases frente a un tablero, copiar, de replicar lo que dice el docente, sino de hacer que ese conocimiento sea significativo y ponerlo en práctica para que sea interiorizado de una manera más efectiva. Para concluir esta ponencia, el aprendizaje del inglés debe ser visto como una herramienta didáctica de comunicación, aprendizaje y expresión con el que se pueda jugar mientras se aprende. Esto lo he construido debido a que en un país que es hispanohablante, la necesidad de aprender una lengua extranjera resulta importantísima para abrir espacios laborales, espacios personales incluso, y tener una viabilidad mayor en la adquisición de nuevas oportunidades. Entonces, cuando yo relaciono que se aprenda jugando, es inyectarle todas esas herramientas que hoy en día nos brinda la Internet para hacer que el inglés deje esa estructura de aprendizaje tradicional de encontrarnos en un aula de clase, replicar lo que dice el profesor, de tomar apuntes, sino de que sea de manera significativa y que se apropie de manera eficiente el conocimiento de este aprendizaje. No hacer que el inglés se vea de una manera aburrida. Entonces, jugar con el inglés, que es una herramienta fundamental para comunicarnos, para conocer y demás. Esto ha sido todo por esta ponencia. Espero que haya sido significativa también para ustedes, de que también los que van a ser futuros docentes lo vean desde este punto de vista y comprendan la importancia que tenemos como docentes, sobre todo en emergencias sanitarias, en dificultades como las que hoy en día vivimos en una pandemia, y que añadirle todas estas herramientas va a ser fundamental para brindarles una mejor educación para esos alumnos, para esas futuras generaciones. Así que muchas gracias por su tiempo y esto ha sido todo por ahora.